iPhone X en 2023, ¿merece la pena adquirirlo o no? Pues te invito a que te veas todo este video hasta el final, porque hoy te voy a contar 5 razones para comprarlo. Así que si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas, que te dejes un buen like, que compartas este video hasta con tu ex. Y una vez dicho todo esto, comenzamos con el video. Así que como primera razón para comprarte el iPhone X en 2023, primero que nada tenemos al diseño. Sí, es algo personal que a mí me gusta bastante el diseño de este iPhone X, puesto que se marcó un antes y un después en los dispositivos de Apple. Y es que los materiales de construcción utilizados en este iPhone X pues son de una muy buena calidad, ya que dejaron de utilizar aluminio para empezar a incorporar acero inoxidable, lo cual lo hace en un iPhone bastante resistente y evitar que se doble como modelos anteriores, y esto es algo que a mí me gusta bastante. Y otra de las cosas, o punto número 2 por lo cual valdría la pena comprarlo, pues sinceramente es el precio, ya que al menos aquí en México lo podemos encontrar en un precio aproximado por mucho de $200. Obviamente esto pues en segunda mano o refurbished, porque encontrar este dispositivo como nuevo pues realmente ya no lo podemos encontrar en algún lado, porque ya tiene bastante tiempo, pero es una muy buena opción, ya que por las características que tiene sigue siendo bastante buen dispositivo, y eso sí, tiene un precio bastante económico, de los mejores que podríamos adquirir para este 2023. Pero obviamente eso no lo es todo. Como tercer punto o razón para comprar este dispositivo, sin duda alguna es la pantalla, ya que en este iPhone X pues se empezaron a incorporar pantallas OLED, lo que hace que sean unas muy buenas pantallas y te permita disfrutar de un muy buen contenido multimedia, sobre todo ver videos, series en Netflix y todas estas cosas. Pero realmente se disfruta bastante con este tipo de panel, ya que obviamente tendremos colores más profundos, más nítidos, y sobre todo pues que esto también te ayuda a ahorrar un poco de batería, ya que los píxeles, que realmente cuando tú pones un fondo oscuro los píxeles se apagan por completo, y esto te reduce bastante el consumo de batería. Por lo tanto es una muy buena razón para comprar este dispositivo. Y como cuarta razón para comprarte este equipo en el 2023, sin duda tenemos las cámaras, ya que tenemos una muy buena calidad en cuanto a fotografía y video, hasta en 4K 60 cuadros por segundo, algo que por el mismo rango de precio en versiones de gama media de Android no tenemos. Obviamente en este dispositivo pues no son las mejores cámaras del mundo, ya que pues sus modelos superiores como el iPhone XS, el iPhone XR, iPhone 11 y pues superiores pues tienen una mejor calidad, pero este iPhone X se defiende bastante en este 2023, ya que tiene unos muy buenos resultados, así que sería una muy buena opción de compra por este apartado. Y como quinta y última razón para comprar este equipo, pues sin duda es que sigue actualizando a la última versión de iOS 16, por lo tanto tendrás la mayoría de funciones de esta nueva actualización. Obviamente no tendrás todas las funciones, porque obviamente ya no lo permite este dispositivo por algunas cuestiones de procesador, potencia y algunas otras funciones que simplemente están activas para los últimos modelos de iPhone, pero estas son las razones por las cuales valdría la pena. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si es así me pueden regalar un buen like, un comentario en la parte de aquí abajo, suscribirlo y sobre todo compartirlo con toda tu familia, amigos y hasta con tu ex. Así que nos estamos viendo hasta en un próximo video.